En nuestro primer video vamos a estar hablando acerca de la gestión de proyectos y de recursos. Así, Vicente, si quieres darnos un pequeño perfil de lo que estamos hablando. Muy bien, Yoshi. Aquí lo que vamos a estar viendo es cómo puedes controlar todo el ciclo de vida de un proyecto con Project Online. Acordaros, desde que arranca la idea, esa idea se convierte en iniciativa. Tenemos que decidir qué iniciativas se van a convertir o no en proyectos, eso lo va a hacer la estrategia. Cuando la estrategia nos ayuda a decidir qué iniciativa se convierte en proyecto, empezaremos la gestión de proyectos. Project Online me gestiona todo ese ciclo de vida. Entonces vamos a ver cómo con la herramienta podemos gestionar el portafolio de proyectos, la gestión de los recursos, la parte de reporting sobre toda esa información y sobre todo cuando los recursos se conectan a la herramienta, cómo los recursos pueden dar avance a sus tareas. Todo eso lo vamos a ver en esta sesión. Perfecto, vamos allá entonces. Como ya sabemos, Project Online me va a cubrir todo el ciclo de vida de un proyecto, por lo tanto vamos a poder tener esa gestión de ideas, iniciativas y luego la gestión de proyectos. Siempre que pensemos en Project Online vamos a estar viéndolo desde dos fases diferentes o dos módulos diferentes. Por un lado, ese módulo en el que vamos a gestionar tareas, recursos y por supuesto proyectos, con todo lo que conocemos de esa gestión de proyectos. Y por otro lado, lo que llamamos el módulo de la gestión de la demanda, donde gestionaremos las ideas, las iniciativas y la estrategia. Si nos fijamos en el centro de proyectos podemos estar viendo la clasificación de todo lo que tenemos dentro de nuestro proyecto online, de nuestra gestión de proyectos. Tenemos cosas en la fase de creación, en la fase de selección, fase de planificación, fase de gestión y luego podemos tener el cierre. Siempre lo comento, lo que estamos viendo aquí es cómo está montado en la demo que estoy haciendo en la sesión. Pero cuando vamos a una organización y tenemos que hacer una implementación, lo que haremos es cómo trabajamos con la gestión de proyectos, cuál es vuestra metodología, cuál es vuestro ciclo de vida, por qué fases tenéis que pasar desde que arranca la idea hasta que se cierra el proyecto. Siempre pensando que el ciclo de vida de un proyecto completo es porque a alguien se le ocurre una idea, esa idea me la aprueban y se convierte en iniciativa. Esa iniciativa empieza el caso de negocio, el business case de la iniciativa, donde empezamos a documentarla, problemas, riesgos, entregables. Todas esas iniciativas se ponen en marcha y alguien de negocio tiene que decidir qué iniciativas se van a convertir o no en proyectos. Cuando tenemos las iniciativas que se convierten en proyectos, nos ayuda una parte de la herramienta que es la estrategia, es a decidir. Tú imagínate que yo tengo 100 iniciativas que cuestan 100.000, pero mi presupuesto es 80.000. ¿Cuáles se convierten o no en proyectos? Ahí entra en juego la estrategia. Cuando esas iniciativas ya están convertidas a proyecto, asignamos un propietario del proyecto y empieza la gestión del proyecto. Planificaremos el proyecto, pondremos en marcha el proyecto, guardaremos la línea base del proyecto y empezaremos con la gestión de ese proyecto. Todo eso se va a acompañar de diferentes documentos, de problemas, de riesgos y por supuesto de diferentes vistas donde vamos a tener pues esos indicadores que van a decir cómo va el proyecto. Vamos a tener diferentes pantallas, diferentes vistas, podemos verlo así o podemos estar viendo porque a mí me interesa, por ejemplo, sácame un detalle de los proyectos donde yo quisiera ver proyectos que estén clasificados, por ejemplo, por tipo, diferentes tipos de proyecto, con el departamento de ese proyecto, diferentes indicadores para los riesgos, para el ROI, el propietario del proyecto, bueno, y los campos que queréis añadir directamente en los proyectos. Podemos estar viendo, porque me interese a lo mejor por unidades de negocio, donde tú tienes diferentes unidades de negocio y tienes clasificados los proyectos por unidad de negocio. En definitiva, tú puedes tener tantos campos personalizados como quieras a nivel de proyecto para clasificar información. Hay gente que quiere consolidar y clasificar esa información por los jefes de proyecto, por los departamentos, por lo que se os ocurra. Viendo el diagrama de Gantt en tiempo, podemos estar viendo pues lo que estaba planificado, lo que está actualmente planificado, una cosa es el previsto y otra es el actual, y lo que ya realmente tenemos en marcha. Aquí a simple vista estamos viendo que nos estamos pasando al previsto. Bueno, todo eso me lo dirá las diferentes luego vistas que vayamos teniendo sobre la aplicación. Vamos por ejemplo otra vez a una de las vistas que por ejemplo
que puede ser la de planificado. Aquí estamos viendo cosas que están en la fase de creación, en la fase de selección, planificación y demás. Si quiero ver cosas que están en la fase de creación, estas son ideas, algo que ha arrancado y tenemos que ver cómo va a funcionar, por qué pasos va a ir, quién lo tiene que aprobar. Tenemos una idea, me está diciendo que está ahora mismo en la fase de creación, tenemos información sobre esa idea, a lo mejor tenemos la planificación de la idea, que en este caso, como todavía no es proyecto, no vamos a tener disponible. Podemos tener unos detalles para que me muestre esa ficha previa cuando arrancamos un proyecto, y luego podemos estar trabajando con el impacto estratégico porque quiero controlar la estrategia dentro de la herramienta. Por supuesto, podemos tener definido ese workflow por donde puede pasar la idea. En este ejemplo que os comento que tengo adaptado a mi presentación, pues tengo que está en la etapa de definición y está en progreso, todavía nadie la ha aprobado, está esperando que mandemos algo para aprobación. Cuando se apruebe pasará a la siguiente etapa y así por cada una de ellas. Pero en cualquier momento yo puedo ir a ver toda la información inicial que tengo sobre esa idea, un detalle, ese detalle se puede editar. Podemos estar viendo que ahí tenemos el nombre, comienzo, el fin, propietario y diferente información sobre la idea. ¿Cómo arrancaríamos, por ejemplo, si quiero crear yo una idea nueva o quiero lanzar algo nuevo en esta gestión de proyectos? Tú puedes irte, cuando estás en la gestión de proyectos, a lanzar un nuevo proyecto y dependiendo de los tipos de proyectos que tú tengas, pues puedes poner aquí más o menos información. Puedo poner proyectos. Aquí tengo un ejemplo de un proyecto empresarial, que es un proyecto que no tiene workflow, porque a lo mejor tengo un tipo de proyecto que no necesita tener workflow. Podemos tener proyectos en cascada, con todo un workflow cuando ya empieza la parte de gestión y empezamos a tener una tarea vinculada a continuación de otra. También podemos tener esos proyectos ágiles que a lo mejor los podemos hacer con Kanban, porque queremos tener directamente actividades que van pasando de una columna a otra para ver qué está pendiente de hacer, qué está hecho o qué todavía tenemos o qué ya tenemos terminado. O podemos tener a lo mejor proyectos tipo Scrum para obtener esos sprint. Hay proyectos a lo mejor que simplemente son de documentación y son proyectos de un sitio de SharePoint. Y luego hay proyectos en los que yo quiero tener esa estructura de un tipo o de otro, pero quiero estar pasando por diferentes etapas. Imaginaros que a lo mejor quiero lanzar un nuevo proyecto, lo que hacemos internamente es que configuramos todas las ventanas de ese proyecto donde queremos ir rellenando información y aquí pues sale una ficha que sería ese detalle del proyecto donde puedo decir cuál es el nombre del proyecto, una descripción, cuándo comienza, propietario, beneficios, totales, costos totales, riesgo, toda la información correspondiente. Si quisiéramos poner este proyecto en marcha, rellenaríamos toda la información, daríamos a guardar la información y ese proyecto se lanzaría y el proyecto se guarda en la parte principal. En este caso no lo voy a hacer porque como ya os he mostrado uno de los proyectos, para no hacer toda la parte de aprobación durante la sesión, no quedo tal y como está. Siguiendo en nuestro centro de proyectos, sabemos que aquí tenemos estas ideas se pueden aprobar y pasar a la parte de selección para convertirse en iniciativas y así sucesivamente. Para que algo pase de etapa puede ser porque a lo mejor hay unos campos obligatorios que ya hemos rellenado en esos detalles del proyecto que hemos comentado antes. Puede ser porque una condición es que si la idea o la iniciativa o el proyecto cuesta menos de 20.000 de forma automática pasa a la etapa siguiente, o porque una persona tiene que dar la aprobación de esa idea. Vamos a suponer que esto está avanzando y llegamos a algo que está en la parte de planificación. Si selecciono algo que está en planificación, ya son proyectos que se han aprobado. Y aquí estamos viendo el diagrama de Gantt. Vemos planificación, vemos diagrama de Gantt y vemos un formato del diagrama de Gantt, pero como siempre, igual que estáis acostumbrados a verlo en Project Cliente, tenéis un montón de vistas. Tenemos esta de resumen de las tareas, vistas de asignaciones, vistas de recursos, más vistas de tareas, vistas de indicadores, pues lo que queráis aquí configurar. Esto es, repito, similar a como lo podéis estar haciendo cuando estéis trabajando con los campos personalizados y con vistas en la parte de Project Cliente. Una de las diferencias es que con Project Cliente trabajamos con vistas en las diferentes tablas y en Project Online lo que vamos a tener es todo vistas configuradas a nuestra medida.
En Proyecto Online configuramos campos a nivel de tarea, a nivel de recurso y a nivel de proyecto. Esos campos a nivel de proyecto, acordaros, son los que aparecen en los diferentes PDPs, que son estos detalles del proyecto, para luego poderlo clasificar la información. Tenemos que tener claro que cuando yo estoy en Proyecto Online puedo estar en la planificación, podría editar. Cuando voy a editar, puedo editarlo en el navegador o en Microsoft Project. Esto se descargaría a la herramienta cliente. El navegador es para editar y modificar algo, pero no es el objetivo es para crearte algo desde cero, porque no es nada cómodo trabajar desde aquí. Cómodo cuando estés acostumbrados a trabajar con el cliente. O sea, si yo quiero planificar en condiciones, me voy a mi herramienta cliente y hago todo el planning correspondiente. Si quiero estar trabajando con la parte de, por ejemplo, típico de modificación de cosas de tareas, lo hago desde aquí. Desde aquí yo podría pues avanzar un nivel, retroceder un nivel, podría vincular tareas, desvincular tareas, dar avance del 0 al 100%, guardar líneas bases, tareas manuales y automáticas, insertar una tarea, eliminar una tarea, bueno, y trabajar con la escala de tiempo y un poquito con el zoom, filtros y demás, pero cosas en plan sencillo. Imagínate que yo quiero esta tarea que sean 4 días, pues eso lo puedo hacer de aquí, eso no hay ningún problema. Siempre tendría que guardar la información para que se actualizase ese cronograma dentro de mi proyecto, y cuando esa información se guarda, si a mí me interesa, luego puedo publicarlo. Ya lo sabéis, cuando estamos trabajando con Proyecto Online tenemos esas dos funciones, la función de guardar y la función de publicar. La función de guardar es para tener mi borrador de lo que estoy haciendo, y la función de publicar es para que la gente se entere ya de lo que estoy haciendo y todo eso empiece dentro del ciclo de vida del proyecto. Por supuesto, cuando estamos trabajando con un diagrama de Gantt dentro de Proyecto Online, podemos también trabajar con los recursos para poderlos asignar. Yo me voy, por ejemplo, aquí a la parte de proyecto, y dentro de proyecto, entre otras cosas, puedo crear el equipo de empresa. Cuando voy a crear el equipo de empresa, tengo una lista con todos los recursos que hay en marcha. Como sabemos, tenemos recursos de tipo costo, recursos de tipo trabajo y recursos de tipo material. Aquí tenemos una buena colección de recursos. Esos recursos de tipo trabajo sabemos que son las personas o las máquinas que vamos a controlar por horas. Los recursos de tipo material sabemos que son ese material que vamos a controlar por unidades. Y recursos de tipo costo son esos costos que todavía no sé cuánto me van a costar hasta que los utilice. Siempre pongo el mismo ejemplo. Puede ser un viaje. Yo puedo viajar de Madrid a Ciudad de Panamá y cada vez que viajo el pasaje me cuesta diferente. Por lo tanto, puedo tener un recurso de costo tipo viaje y le evalúo cada vez que viajo. Tú seleccionas los recursos, puedes filtrar. Muchos de vosotros me preguntáis, pero yo puedo tener recursos de un tipo y demás. Puedes tener filtrar porque quieres ver todos los recursos. Puedes estar viendo los recursos de tipo costo, recursos de tipo material o recursos de tipo trabajo. Pero a lo mejor te puedes poner filtros, puedes crearte filtros. Quiero sacar recursos genéricos, recursos que sean presupuesto, recursos que no sean presupuesto, recursos que cumplan una condición, porque a lo mejor me interesa sacar las personas que hablen un idioma determinado, que tengan unas características determinadas, que tengan una disponibilidad determinada. Todo eso lo puedo preparar en los filtros. Cuando filtro información, selecciono el recurso y le agrego directamente al equipo. Entonces vamos creando el equipo de recursos, y ese equipo de recursos son las personas que se van a meter luego en la hoja de recursos para poder hacer las asignaciones, y van a ser luego los que van a poder colaborar con todo ese proyecto. Cuando tengo preparados esos recursos, por supuesto puedo guardarlos y cerrarlos. Si no he hecho ningún cambio, como es en mi caso, pues lo cierro y tengo ese equipo montado aquí. Esto lo puedo hacer desde aquí, o como sabéis muy bien, si tienes la herramienta cliente, lo puedes hacer desde la herramienta cliente montando el equipo de empresa. Tenemos proyectos, tenemos tareas, tenemos recursos. Por cada proyecto que tú crees, se crea un sitio de colaboración del proyecto. El sitio de colaboración del proyecto es donde se va a guardar toda esa documentación del proyecto. Vamos a poder tener los problemas que pueden surgir en el proyecto, los entregables, los riesgos. Tú imagínate que quieres tener documentación con ese proyecto. Por lo tanto, nos vamos aquí al centro de documentación del proyecto, y aquí solamente se habla de este proyecto. ¿Quién hablará sobre este proyecto? Las personas que entran en juego en ese proyecto, que son el jefe de proyecto,
y los recursos que hemos montado en el equipo. Esos recursos van a tener que tener permiso aquí. Los permisos que pueden tener pueden ser pues muy variados. A lo mejor te interesa que tengan permisos de colaboración solamente, porque quieres que colaboren, metan documentación, o incluso solamente de lectura. Quiero que lean pero no puedan tocar nada. O alguno incluso le puede dar permiso de diseñador porque es la persona que te va a diseñar esta información. Por supuesto, tú puedes tener aquí, crearte tu estructura de carpetas. Esto es lo que conocéis de SharePoint. Todo lo que es la parte de gestión documental. Vamos a suponer que tengo aquí una carpeta que va a llamar presupuestos, porque yo quiero tener presupuestos que se van a hacer para este proyecto, y a lo mejor me interesa tener otra nueva carpeta para el proyecto que van a ser los documentos. Lo que tú quieras, bueno, esto es, repito, lo que conocéis dentro de SharePoint. Y dentro de estos documentos, a lo mejor yo quiero cargar un documento. Yo me podría ir aquí a cargar documentos que yo ya tenga, o bien archivos o bien carpetas completas, o me podría crear un nuevo documento. Y si creo un nuevo documento, pues lo puedes hacer gracias a Office Online con Word, Excel, PowerPoint, OneNote o Visio. Vamos a suponer que yo quiero un nuevo documento, que es un documento de Word. Si yo no tengo Word en mi máquina, no me hace falta porque me arranca directamente Word Online. Y ponemos que esto es un ejemplo de documento Word. Directamente cuando tengo esta información, yo me puedo ir a guardarlo, como para guardar como otro nombre diferente, porque a lo mejor no le quiero llamar document, le quiero llamar con el nombre que yo quiera. Puedo compartirlo, puedo imprimirlo, bueno, por las cosas típicas que podéis hacer cuando estéis trabajando con gestión documental. Bueno, yo me voy en este caso hacia atrás. Ese documento se me queda preparado para toda la gente que esté colaborando. Si yo quisiera colaborar con más gente, pues como sabéis, yo puedo directamente irme a compartir, podría buscar una persona y compartir el documento. ¿Vale? En este caso lo voy a dejar tal y como está. Perfecto. Eso lo tengo en gestión documental. Me voy al sitio principal. Ahí podemos empezar a montar y jugando con toda nuestra estructura. Se me quedaría por defecto aquí. Como sabéis, esto al ser un sitio de SharePoint, yo lo preparo y lo adapto a mis necesidades. Y cuando esto lo hacemos dentro de una implementación, lo que solemos montar ya es una estructura de carpetas y plantillas para estar trabajando en esa implementación. Podemos tener esa gestión documental y sobre todo lo que es muy importante, un sitio que es un repositorio para todos los documentos de un proyecto, que no estén perdidos y la gente colaboramos en ese sitio. Podemos tener mucha más información, tareas, calendario y demás, pero imagínate que a ti te interesa también tener riesgos para este proyecto. Yo me puedo ir a gestionar los riesgos, puedo crear un nuevo riesgo. Ya son listas que están predefinidas, la de los problemas, los riesgos y los entregables. Y tengo, por ejemplo, un riesgo 1 para el proyecto, donde puedo decir quién es el propietario, a quién se le asigno, si está activo o no está activo, las categorías, fecha de vencimiento, probabilidad, impacto, coste, descripción, plan de mitigación, contingencia, bueno, las cosas típicas que hay con la parte de riesgos. Si tú quieres este riesgo guardarle, te vas a guardar y el riesgo se te queda preparado para el proyecto. Y así podríamos ir alimentando toda la información que yo quisiera para este proyecto. Otro de los temas importantes que podemos gestionar dentro del proyecto online son los recursos. Sabemos que cuando estamos trabajando con la herramienta cliente es uno de los grandes dilemas. Yo tengo un proyecto con 5 recursos, lo controlo. Yo tengo 2 proyectos con 5 recursos y no sé dónde están los recursos. Cuando estamos en proyecto online tenemos ese centro de recursos donde está toda la información sobre estos recursos, como he dicho antes, de tipo costo, de tipo trabajo y de tipo material. Los recursos que más problemas nos van a dar para control son los recursos de tipo trabajo. ¿Por qué? Porque como tenemos que controlar ese tiempo, esas horas, tenemos que saber cómo están de disponibles en cada momento. Por lo tanto vamos a hacer lo siguiente, vamos a seleccionar este recurso, por ejemplo, Alex, que me interesa a mí ver un poquito cómo va su asignación y cómo está disponible y demás. Y ese recurso Alex queremos saber la asignación. En esa asignación lo que va a hacer la herramienta es que me busca a este recurso, me dice que trabaja en estos 2 proyectos, me saca todas las tareas que está asignado el recurso y me dice el trabajo que tiene asignado las tareas y el trabajo restante. Vemos que para esta tarea, esas tareas en este proyecto tiene todo terminado en estas fechas y para estas tareas
le falta por realizar el trabajo. Son ya tareas que están desfasadas, es trabajo que se ha quedado pendiente. Lo tenemos aquí en la demo para que lo veáis, pero bueno, esto en la realidad no debería pasar eso con tanto tiempo. Y por lo tanto el trabajo completado está al 0%. Es una manera muy sencilla para estar buscando esa información sobre el trabajo. Pero imagínate que a ti te interesa ver cómo está este recurso o bien otros recursos disponibles en un periodo de tiempo. ¿Cuál es su capacity planning? Su capacity planning es ver la asignación con la disponibilidad. En este caso vemos que va perfecto. Tenemos aquí 8 horas asignadas y tiene 8 horas de capacidad máxima. Si hubiera sobrepasado esta capacidad, estaríamos sobreasignados en el recurso. Aquí estamos viendo directamente en el proyecto en el que estamos las 8 horas disponibles y 8 horas asignadas. Bueno, pues una manera muy cómoda de estar viendo información con los recursos y estar analizando ese tiempo disponible de los recursos. Podemos estar poniendo los márgenes si queremos un porcentaje por arriba o por abajo. Podemos estar viendo por unidades, podemos estar viendo por días. Bueno, lo que quisieras ver y trabajarlo en cada momento. Y por supuesto tenemos aquí diferentes vistas. Tenemos la vista de utilización de los recursos, tenemos vistas de utilización de recursos por proyecto. Podríamos estar viendo vistas de la disponibilidad que tenemos ahí pendiente, que en este caso no hay nada, como hemos visto estaba a 8. Y bueno, el trabajo por recurso, lo que quisieras. O sea, se puede analizar bastante bien todo ese tiempo de los recursos para evitar al máximo los problemas de sobreasignación. Como ya sabéis, dentro de la herramienta pueden pasar diferentes tipos de usuarios, diferentes roles y hay diferentes tipos de licenciamiento. Hay usuarios que simplemente son los recursos que tienen que estar viendo su trabajo y tienen que estar dando aprobación a su trabajo. Para ello van a poder estar utilizando tareas o los timesheets, que son los partes de horas. Yo aquí en este caso no tengo ninguna tarea asignada, por eso cuando voy a tareas no veo nada de información, pero si tuviera tareas asignadas ahí vería las diferentes tareas en diferentes proyectos. Pero nos vamos a centrar en los timesheets o partes de horas. Si yo tuviera trabajo que realizar en esa semana, como por ejemplo lo tenía Alex, me aparecería aquí en azul las diferentes tareas con las horas correspondientes. Pero me interesa ver en detalle un poquito el timesheet porque aquí no solamente vais a poder dar avance a las tareas, sino también a ese tiempo administrativo. El tiempo administrativo es el tiempo que dedicamos a cosas que no son del proyecto. Por ejemplo, podemos tener tiempo administrativo por vacaciones, por enfermedad, por conferencias, simplemente administrativo, por reuniones, por capacitaciones, por formaciones. Hay muchas veces que dedicamos horas a sesiones, horas a cosas que no son del proyecto que no sabemos dónde ponerlas. Tú imagínate que yo tengo algo de tiempo administrativo y en un periodo determinado yo puedo decir que tendría tantas horas planificadas y tendría tantas horas realizadas, porque a lo mejor he dedicado 4 horas administrativo este día y a lo mejor estuve en una conferencia y dediqué otras 4 horas. Por lo tanto, mis 8 horas laborales de esta semana las tengo como tiempo administrativo, no tendría nada de tareas. Siempre que un recurso empieza a dar avance a sus timesheets, a sus partes de horas, que lo podemos planificar como queramos, ese recurso tendría que enviar, podría guardarlo simplemente, podría enviar el parte que está trabajando o podría enviar toda la información de todas las tareas que están en ese parte. Podríamos estar moviéndonos por los diferentes partes, el parte de la semana anterior o de la siguiente, dependiendo de cómo me dejen, e incluso me pueden dejar opción para agregar nuevas tareas. Hay gente que tiene una colección de datos de tiempo administrativo que quiere agregarlo y según se vaya necesitando vamos agregando ese tiempo. Cuando estamos trabajando con reporting nos encontramos muchas veces que tenéis unos informes con una hoja de Excel que le hacéis completamente manual. Empezamos a seleccionar información y empezamos a crearnos esos Excel. El objetivo es que cuando tú tengas una hoja de Excel la puedes estar conectando mediante lo que se llama técnicamente una conexión o data para poder estar viendo la información, por ejemplo, de los proyectos. Este es un ejemplo sencillo, es una tabla dinámica que está atacando a Project Online. Y esa tabla dinámica pues simplemente podemos estar jugando con la información para ver información de los proyectos principales e indicadores de los proyectos de los diferentes departamentos.
Esto lo preparamos con un Excel. Esto se puede editar directamente en la parte web o se puede editar en la herramienta cliente, y esto lo podemos imprimir o lo podemos compartir. Si nos fijamos en el detalle de este informe, aparte de mostrarme los 10 proyectos más prioritarios, tenemos aquí esa columna de prioridad, que hasta ahora no lo hemos comentado. Este dato de prioridad va a venir de la estrategia. Vamos a comentar cómo se gestiona la estrategia con Project Online, que es ese punto de inflexión entre la gestión de la demanda y la gestión de proyectos. Cuando tenemos una serie de iniciativas y tenemos que decidir qué iniciativas son más prioritarias para poderlas convertir a proyecto. Cuando preparamos la estrategia, lo primero que tenemos que definir son los business drivers o los impulsores de negocio, o también llamados objetivos estratégicos. Aquí tenemos unos de ejemplo en los que podemos decir unos rangos de menos importante a más importante. A lo mejor categorizamos si está entre unos intervalos para que la gente pueda decidir cómo es de importante ese objetivo estratégico con respecto a la iniciativa que tenemos en marcha. Bueno, aquí tenemos un ejemplo en el que decimos si no hay nada de crecimiento, no es nada importante. Si está entre un rango, la importancia es baja, moderada, extrema, alta, como queramos. ¿Para qué? Para que la gente pueda decidir cuando está lanzando esa iniciativa. Esto es un ejemplo que podemos ir montando con diferentes drivers. ¿Y dónde empezaría esto a funcionar? Esto empieza a funcionar en el momento que vamos a dar de alta esas nuevas ideas dentro de la herramienta. Llega una idea que ha empezado a funcionar y esa idea me van a dejar a mí como usuario, como persona que lanzo la idea o la iniciativa, decidir cuál es el impacto estratégico que pueda tener esa idea. Esto se puede configurar para que una persona lo pueda decidir o simplemente la gente de negocio, el encargado de negocio, tenga esa decisión. Por ejemplo, yo puedo estar aquí diciendo que este driver para mí no es importante, es bajo, medio, alto, y así puede estar definiendo cada uno de ellos. Cuando estamos haciendo esta decisión o dejamos a los usuarios que hagan esta decisión, todo se va a relacionar con unas tablas de priorización. Esas tablas de priorización van a depender mucho de si estamos utilizando el negocio solamente para un departamento o por varios departamentos. Está claro que si yo tengo un departamento de tecnología, va a ser diferente que un departamento de recursos humanos y va a ser diferente que un departamento de compras. Y a lo mejor si todos tienen que trabajar con proyectos, pues cada uno va a tener sus decisiones. Vamos a tener aquí una de las tablas de ejemplo, donde yo voy a decir qué driver voy a utilizar y cuál es la importancia. Bueno, aquí me sale el resultado de cómo están ahora más o menos importantes, de la prioridad de mayor prioritario a menos prioritario, pero esto parte de un asistente donde vamos a ir configurando todo eso. Esto se hace al principio, esto es bastante tiempo de preparación, y ese tiempo de preparación suele venir primero de una consultoría metodológica fuera de Project Online, donde se define y se decide cómo va a ser la estrategia dentro de la organización. Y todo eso luego lo implementamos en la herramienta. Vamos a suponer que yo tengo esta tabla de priorización donde quiero hacer de forma calculada, se puede hacer manual, y quiero seleccionar una serie de indicadores. Puedes seleccionar algunos o todos los que tengas definidos, porque repito que hay veces que son diferentes negocios y cada uno tiene sus prioridades. ¿Qué se hace aquí? Aquí lo que se hace es que se va recorriendo todos los drivers que están definidos y se va diciendo cómo es de importante con respecto a los otros. Si es más importante, menos importante y demás. Todo esto va pasando por unos sucesivos pasos de ese asistente y llegará un momento que, dependiendo cómo yo diga la prioridad de mis drivers, es cuando para ese departamento o para ese negocio me clasifica cuál es el más importante y el menos importante. Esto es un ejemplo muy sencillo. Si tengo tres indicadores que son A, B y C y digo que A es más importante que B y B es más importante que C, nunca puedo decir que C es más importante que A, porque eso sería inconsistente, sería incoherente. Por lo tanto, siempre que hagas esa priorización, te tienes que ir aquí para ver cuál es tu ratio de consistencia. Si está por debajo del 80%, es que la cosa no se ha definido muy bien. Si está por encima, es que la consistencia es bastante buena. ¿Qué vamos a conseguir? Yo he preparado por un lado ya esta tabla de priorización. Por otro lado tengo los drivers
configurados para que un usuario cuando lance la iniciativa pueda estar diciendo si es más o menos prioritario. Pues ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo sencillo. Y el ejemplo sencillo es que yo puedo preparar escenarios. Esos escenarios es que yo voy a preparar una curva de eficiencia, me va a categorizar una serie de driver y depende de cómo los categorice me va a sacar cuál es la iniciativa más importante a menos importante. Y por supuesto esto también tiene un asistente que se va a poner en marcha. Este asistente que se va a poner en marcha es el asistente en el que definimos cuáles son las iniciativas que queremos priorizar. Vamos a hacer una priorización. Casi siempre se suele hacer una priorización de lo que está en selección para poderlo convertir o no a proyecto. Pero eso depende también mucho de cuál sería el ciclo de vida del proyecto dentro de la organización y las fases por las que tenemos que ir pasando. Aquí podemos seleccionar esa tabla de priorización. Hay muchas tablas diferentes, la que queramos seleccionar en cada momento. Y de esas tablas de priorización podemos decir que si quiero seleccionar todos los proyectos, qué variable quiero tener para priorizar. Esto pasará a una siguiente etapa en la que me aparecen todas las iniciativas o proyectos que están ahora mismo seleccionados y puestos en marcha y los diferentes drivers que tenemos definidos y que ha ido diciendo la gente de importante o no importante. Recordar lo que hemos hecho antes, cuando arrancaba directamente con una iniciativa, cuál era el impacto estratégico. Por supuesto que esto lo va diciendo la gente, pero yo puedo seleccionar cualquiera de ellos y como soy el jefe del negocio, digo mi opinión. Vamos a suponer que esta priorización la dejamos así y vamos a la siguiente etapa para, dependiendo lo que ha dicho la gente que es de prioritario ese driver y dependiendo de la tabla que yo he definido de priorización, cómo están las iniciativas de importantes. Y lo que hace con un algoritmo que hay interno es que me analiza el portafolio y me dice que esta iniciativa está a este porcentaje de importancia, de prioridad, y esta es la menos prioritaria. Me reparte ese 100%. Perfecto. Vamos a la siguiente etapa en la que vamos a analizar la prioridad con respecto a los costos. ¿Qué va a hacer? Muy sencillo. Para realizar todas las iniciativas que tengo seleccionadas, que en mi ejemplo son 16, el 100%, voy a necesitar 12 millones. Esta es la curva de eficiencia. Pero tú, por ejemplo, dices, yo es que no tengo 12 millones, yo solamente tengo 10 millones. Cuando digo que solamente tengo 10 millones, puedo hacer que la herramienta recalcule. A recalcular la herramienta, por supuesto, no voy a poder hacer todo, porque no me llega el presupuesto. Entonces lo que me está diciendo es que con 10 millones solamente podría hacer yo 13 iniciativas, el 91%. Estas se quedan seleccionadas y estas se quedan fuera. Eso lo hace la herramienta de forma automática, pero como yo soy el jefe de negocio, puedo decir, no, esto que hay aquí tiene que entrar. Y esta que hay aquí, por el motivo que sea, a mí no me interesa, quiero que salga fuera. Vamos a recalcular. Y al recalcular me vuelve a preparar ese algoritmo que tiene por dentro la herramienta con las condiciones que yo he configurado y por supuesto me va a ajustar para que la que he dicho que entre, entra, la que he dicho que salga, salga y dependiendo del presupuesto, no pasándome nunca de esos 10 millones, me dice que en este caso puedo hacer 12 iniciativas, que es el 82,7%. Estas son las que se pondrían en marcha y estas son las que se quedarían pendientes. En cualquier momento puedo comparar para ver los diferentes escenarios y voy a estar viendo qué puedo hacer con los 10 millones, qué puedo hacer con los 12 millones, qué se puede configurar, no se puede configurar y cuál es la priorización de cada uno de ellos. Por supuesto, esto te lo puedes llevar luego a Excel, lo puedes analizar con herramientas como puede ser Power BI, ¿vale? O lo puedes jugar con ello para que tú te vas preparando tus diferentes escenarios. Y cuando al final tomo una decisión o la herramienta me ayuda a tomar esa decisión, lo que haré es que todas estas iniciativas se convertirán a proyecto y estas que hay aquí por debajo son iniciativas que se quedarán pendientes para siguientes aprobaciones. Y de esta manera completamos todo ese ciclo de vida del proyecto con nuestra gestión en Project Online.